Puede tomar asiento. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Malaquías, capítulo 4. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El día de hoy, con estos 3 versículos, estaremos cerrando esta serie que le hemos titulado Vuélvete al Señor. ¿Sí? 8 predicaciones basadas en el libro de Malaquías, en esta serie que se llama Vuélvete al Señor. Y el mensaje de esta mañana es espera en Él. Vuélvete al Señor y espera en Él. ¿Sí? Y vamos a ver estos tres versículos. Ahora, quiero que pongamos mucha atención a esto que vamos a ver, porque toda la palabra es inspirada, toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, toda la palabra. Pero quiero que le demos la importancia a estos últimos versículos que Dios está diciendo, porque son los últimos que Dios menciona al pueblo de Israel antes de 400 años de silencio. ¿Sí? Son los últimos que Dios habla, ¿sí?, antes de cerrar el Antiguo Testamento. Y lo que Dios está diciendo en estos 3 últimos versículos es una conclusión de todas las cosas que hemos estado estudiando en estas 7 semanas anteriores. El libro de Malaquías pudiera ser como un reproche de parte de Dios hacia su pueblo, porque su pueblo no decidió honrar a Dios, porque su pueblo se fue apartando de Dios y dejó de honrarlo. Y al irse apartando de Dios, vemos en este libro, hermanos, no solamente el reproche, sino por encima del reproche vemos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es grande en misericordia y no importa dónde estés y desde dónde estés, Dios quiere que te vuelvas a Él. Dios quiere que regreses a Él. Dios quiere que estés cerca de Él y que puedas gozar y disfrutar de su compañía y de las bendiciones que Él tiene preparadas para la eternidad, para cada uno de los que creen en Él. Entonces, estos 4 versículos son la conclusión de qué hemos estado hablando en estos versículos, en estos pasajes o predicaciones anteriores. Dentro de los reproches, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué el pueblo dudaba del amor de Dios para con ellos? ¿Se acuerdan cómo comenzábamos la primera predicación? En la primera predicación veíamos que Dios les decía, yo te he amado. Y ellos preguntaban, ¿en qué nos has amado? Porque ellos veían la prosperidad de los otros, del mundo, de los que no creían, aún de los que decían que creían, pero estaban enfocados en otras cosas, y ellos sentían que no estaban siendo amados. ¿Te ha tocado hablar con una persona que dices, yo pienso que Dios a mí no me ama? Yo pienso que Dios se olvidó de mí. Y el detalle es que no conocen realmente a Dios. Porque si conocieran a Dios se darían cuenta que Dios es amor. Desde el principio Dios es amor. Toda la Biblia, desde el principio hasta el final, nos habla del gran amor, misericordia, paciencia, bondad, fidelidad, gracia de nuestro Dios para con nosotros. Entonces, una persona que dice, Dios no me ama a mí, hay muchos pasajes, muchas expresiones de amor de Dios hacia su persona, y lo único que podemos concluir es que no lo conoce. No conoce a Dios. Y es lo que estaba pasando con ellos. Otro de los reproches es por qué el pueblo ofrecía servicio a Dios sin santificarse, estando en pecado. Y la pregunta que ellos se hacían es, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ellos pensaban que podían andar en pecado y hacer la vida que ellos quisieran y luego después acercarse y ofrecer servicio a Dios. Y eso es menospreciar el nombre de Dios, es pensar que tú puedes servir a Dios con una vida sucia, con una vida que todavía está contaminada por el pecado, y así servirle al Señor, cuando Dios espera que nos santifiquemos. Las maravillas de Dios vienen sobre su pueblo cuando su pueblo se santifica. Le dijo Dios a Josué, santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Entonces, este pueblo no estaba santificándose y quería servirle al Señor de esa manera. Pues eso es menospreciar su nombre, es pensar que a Dios se le puede servir como sea. Ahora, otra de las cosas es,
¿por qué no le daban el valor a Dios en lo que le ofrecían? Y le daban lo que ya no servía. Y ellos se preguntaban, ¿en qué te hemos deshonrado? Una forma de deshonrar el nombre de Dios es no darle el valor al nombre de Dios que se merece. Por ejemplo, es como acercarnos con una persona y decirle, oye, mira, esto ya no me sirve, te lo vengo a regalar. O ¿sabes qué? Esto pues ahí me está sobrando y pues casi me estorba. ¿Lo quieres tú? Y bueno, habrá personas que quizás lo necesitan y digan, está bien, sí, dámelo a mí, yo lo quiero, no importa, ¿verdad? Pero ir delante de Dios y decirle, Dios, esto ya no lo quiero, ¿te puede servir a ti, Señor? Yo le pregunto, ¿Dios necesita algo de nosotros? ¿Dios necesita algo en la vida de alguien cuando Él es el creador del universo y de todas las cosas? Él no necesita realmente nada, absolutamente de nadie, sino su honra, la honra que Él se merece. Pero la honra, hermanos, se la damos desde el servicio y lo que le ofrecemos. Usted se preguntará, ¿qué es lo que le ofrecemos a Dios? Bueno, por ejemplo, el venir a la casa de Dios. Venir a la casa de Dios, ¿cómo venimos a la casa de Dios? El domingo es el primer día de la semana. La mayoría de las iglesias cristianas en el mundo se congregan el primer día de la semana, el domingo. ¿Sí? Pero hay algunos que cuando vienen a la iglesia piensan que ahora Dios les debe algo a ellos por haber venido. Como que voy para que me bendigas. Pero no, hermanos, esa no es la razón. Yo voy a la iglesia porque, como cantamos ahorita, vine a adorarte. Vine a postrarme, vine a reconocer que tú eres mi Dios. Vengo a darte la gloria, Señor, reconociendo que tú eres mi Dios. Y eso es lo que hacemos cuando venimos a la casa. Usted le pregunta a un niño, ¿a qué viniste a la iglesia? Y te va a decir, a alabar a Dios. Sí, a eso nos congregamos, a alabar a Dios, a honrar su nombre, a exaltar su grandeza, ¿verdad? Entonces no le hacemos un favor a Dios cuando venimos. Nosotros venimos a adorarle porque nosotros necesitamos de Dios, porque sabemos quién es Dios, la grandeza de Dios y todo lo que Él ha hecho. Por eso venimos delante de Él. Pero cuando tú le das lo que te sobra a Dios, estás deshonrando su nombre. Simplemente, hermanos, la comunión diaria de nosotros con el Señor. Dios no es digno de que nosotros apartemos el mejor tiempo de nuestro día para estar con Él en oración y en la palabra. ¿No es digno Dios de eso? ¿O eso lo hago como un ritual? ¿O eso lo hago porque es una tarea que la iglesia me ha encargado? ¿O eso lo hago como una fórmula para que entonces me vaya bien? Porque ahí dice la Biblia, ¿verdad? Que si tú meditas en su palabra de día y de noche, todo lo que hagas prosperarás. Y yo quiero prosperar, entonces estoy ahí. No. Es que Dios es digno de que yo aparte un tiempo para estar con Él porque yo lo necesito a Él. Y merece lo mejor de mi vida. Pero ¿cuántas veces, hermanos, realmente le damos a Dios un tiempo digno de Él? Y no estoy hablando de cantidad de tiempo. Estoy hablando de que en tu corazón tú te preparaste para estar con Él. De que tú deseas estar con Él, de que anhelas su presencia en tu vida. Entonces, hermano, qué importante es que no le des a Dios lo que te sobra, dale a Dios lo mejor de tu vida, porque Dios merece lo mejor. Lo mejor al ir a su casa, lo mejor en tu vida devocional, en tus diezmos y tus ofrendas. No le das a Dios lo que le sobra, le das lo mejor de ti. En tu servicio a Dios, cuando le sirves en alguna de las áreas, sea que le sirvas evangelizando, que le sirvas discipulando, o sea que te hayas comprometido en la iglesia con una responsabilidad a desempeñar, ¿qué le vas a dar a Dios? Dios merece lo mejor. Y ellos se preguntaban, el pueblo de Israel, ¿en qué te hemos deshonrado? Como diciéndole, antes te estamos haciendo un favor. Casi parecía esa pregunta de ellos hacia Dios, casi parecía así. Dios, como que te estamos haciendo un favor y tú todavía te pones los moños.
¿verdad? Y no es así, hermanos. Dios es el creador del universo. Él es el eterno Dios. Él nos creó para su alabanza, para su gloria. Y nosotros fuimos creados para eso, para alabanza de la gloria de su gracia. Y la forma de hacerlo es acercarnos a Cristo y servirle de corazón al Señor, pero servirle de la mejor manera. De tal manera que si tú desempeñas un trabajo en la iglesia como maestro de escuela dominical, como discipulador, como líder de alguna área, haciendo limpieza en el templo, pintando, trabajando, trayendo personas a la casa de Dios, haciendo lo que hagas, hazlo de la mejor manera porque es para Dios. ¿Sí? Eso honra. Cuando en tu corazón tú dices, esto es para Dios y lo voy a hacer de la mejor manera posible. Me voy a esmerar, me voy a esforzar, voy a darle a Dios lo mejor porque es para Él. Eso lo honra. Lejos de que te vean los demás, lejos de que tú quieras que alguien más también lo exprese y diga, qué bonito este hermano hace esto, mira qué bien hace él. No, lejos de todas esas cosas, es qué está viendo Dios en tu corazón cuando tú le sirves. Es algo íntimo, es algo personal, es en espíritu. La adoración es en espíritu. Y entonces vemos también otra pregunta que estuvimos viendo a lo largo de esta serie. ¿Por qué dejaron a sus mujeres y se casaron con mujeres extranjeras y llegaron a pensar que Dios se complacía de esto? Y ellos todavía decían, Señor, ¿en qué te hemos cansado? Pues me han cansado, Dios decía, en su infidelidad porque se han apartado de mi palabra. Se han apartado de mis mandamientos, de lo que yo les dije que no deberían de hacer. Dios les había dicho bien claro que ellos no deberían de casarse con mujeres extranjeras. Y ellos estaban dejando sus mujeres, cosa que Dios no quería que hicieran, que Él quería que fueran leales al pacto que hicieron con la mujer de su juventud. Y no solamente estaban siendo desleales a sus mujeres, sino que estaban buscando mujeres extranjeras. Y todavía preguntan, Señor, ¿en qué te hemos cansado? Así solemos ser, ¿verdad? Cuando no estamos cerca de Dios. Solemos ponernos necios, tratamos de justificarnos, tratamos de que la gente nos vea bien cuando Dios sabe todas las cosas. Ahora, estas preguntas que ellos hacen, las hacen después de que Malaquías les proclama la palabra y ellos todavía dicen, ¿y en qué te estamos cansando, Señor? Y además, hermanos, de esto, ellos dejaron de obedecer la palabra de Dios. Y decían, ¿en qué hemos de volvernos? Hay muchas cosas que ellos dejaron de hacer, mandatos específicos que Dios había dado a sus vidas y los habían dejado de hacer. Y todavía decía, Señor, ¿en qué? La Biblia, hermanos, es lo que Dios nos ha dado para conocer su voluntad, su palabra, sus bendiciones. Y ellos decían, ¿en qué? ¿En qué? Y todo esto lo vimos a lo largo de esta serie. Otra cosa que ellos decían, otra cosa que había pasado, ellos empezaron a quedarse, bueno, con los diezmos y darle menos de lo que le correspondía a Dios. Y todavía preguntan ellos, ¿en qué te hemos robado cuando Dios había establecido los diezmos son de Jehová? Él había dicho, el diezmo de todo lo que tú ganes, eso le pertenece a Dios, y todavía ellos se lo quedaban. ¿Por qué se lo quedaban? Por la falta de fe, por la falta de confianza. Quizá ellos decían como hoy en día, mucha gente dice, pero es que no me alcanza. Y es que si me lo quedo puedo comprar más. Es que si me lo quedo quizá pudiera comprar esto y comprar esto otro y hacer aquello o hacer lo otro. Y eso es falta de fe. Es no reconocer de quién vienen todas las cosas. Es no desear honrar a Dios con los bienes que Él nos ha dado. Reconocer de dónde. Cuando uno da el diezmo, uno reconoce de dónde viene el otro 90%. El otro 90% con el que yo me quedo viene de Dios. Y el 10% es de Él. Y cuando lo doy, yo estoy reconociendo su fidelidad, su amor, su provisión, su sustento, su cuidado, porque nunca nos falta nada.
Dios se encarga de todas las cosas. Pero hermanos, le robamos a Dios. Entonces Él estaba diciendo, ¿en qué te hemos robado? El pueblo decía esto. Y además, hermanos, lo veíamos la semana pasada, sus palabras para Dios fueron violentas, fueron de queja y de desaprobación, y todavía se preguntaban, ¿en qué hemos hablado? O sea, ¿qué hemos hablado en contra tuya o contra ti? Ellos habían dicho, por demás servir a Dios. ¿Tendrá algún provecho servir a Dios? Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿vale la pena servir a Dios? Otra vez, le pregunto, ¿vale la pena servir a Dios? Ahora le pregunto, ¿usted está sirviendo a Dios? ¿Está sirviendo a Dios? Si no está sirviendo a Dios, entonces usted me está diciendo, como que vale la pena de labios, pero de hechos no. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y lo repitió el Señor Jesucristo al hablar en contra de los fariseos. ¿Verdad que la iglesia a veces estamos igual? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. De labios honramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Nuestro tesoro no es Dios. Nuestro tesoro son otras cosas. ¿Sí? Entonces, el pueblo empezó a quejarse y decir, por demás es servir a Dios. ¿Qué provecho tiene servir al Señor? Y claro, hermanos, que vale la pena servir a Dios. Vale la pena hacer su voluntad. Vale la pena llevar una persona a los pies de Jesucristo. Vale la pena invertir tiempo en alguien para discipularlo, para compartirle las buenas nuevas de la salvación, compartirle el evangelio y el crecimiento espiritual. Vale la pena. Vale la pena venir a la casa y venir preparado para servirle. Vale la pena prepararnos entre semana para presentar un servicio a Dios digno de Él. Vale la pena servir entre semana, invertir tiempo y dedicar tiempo de nuestra vida para servirle al Señor, para preparar la clase, la palabra de Dios que estaremos compartiendo con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con las mujeres, con los varones, con la iglesia. Vale la pena invertir tiempo en reuniones para preparar las juntas, los retiros, los eventos especiales. Hermanos, vale la pena servir a Dios. Vale la pena trabajar para su reino porque Él es Dios. Él merece lo mejor. Pero este pueblo se preguntaba y todavía decía que le iba mejor a los que no servían a Dios, porque ellos estaban con sus ojos puestos en lo terrenal y veían solamente la provisión de Dios. Ellos pensaban que les iba mejor a quienes no servían a Dios que ellos que estaban sirviendo al Señor, porque estaban concentrados en la prosperidad terrenal y no en el tesoro que es Cristo, que es Dios. Ellos no ponían sus ojos en el tesoro verdadero que es Dios. Ellos veían lo que Dios podía darles y no a Dios mismo. ¿Cuántas veces, hermanos, la iglesia, la gente de este tiempo, nos acercamos a Dios por lo que nos puede dar? Oramos y tenemos motivación para orar porque necesitamos que Dios haga algo. Y nos motivamos y nos movemos a doblar nuestras rodillas, a acercarnos a una reunión de oración, a buscar a alguien para que ore por nosotros porque tenemos una necesidad. ¿Por qué no nos acercamos? Porque amamos a Dios. ¿Por qué no nos acercamos a la palabra de Dios? Porque deseamos estar en su presencia. El tesoro es Él. No es tanto lo que nos puede dar. Lo que nos puede dar es valioso y no es despreciable en ningún momento. Es muy bueno, pero Él es el tesoro. Ellos no estaban viendo eso. De tal manera que cuando no podían ver entonces la prosperidad terrenal, entonces ellos estaban juzgando que pues no valía la pena servir al Señor. El tema, hermanos, de esta enseñanza es que Dios está tratando con su pueblo para que se vuelva de todo corazón y puedan disfrutar de su salvación. La propuesta, lo que yo quisiera que ustedes se llevaran de este mensaje en sus corazones, es que Dios llama a su pueblo a volverse a Él y disfrutar de la victoria final que está preparada en Cristo Jesús. Él está invitando a volvernos a Él. Yo no sé dónde está tu corazón. Tus intenciones, tus emociones pudieran estar aquí, pero tu corazón ¿dónde está? No necesitas
apartarte de la reunión de la iglesia para que tu corazón esté lejos. Tú puedes estar reuniéndote en la iglesia y tu corazón puede estar muy lejos. Vuélvete al Señor, es el llamado. Vuélvete de todo tu corazón a Dios. ¿Sí? Y disfruta la victoria final que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, entonces, con base a todos estos reproches, que son 7, que vimos en estas 7 semanas pasadas, el Señor da una conclusión. Y estaba en el capítulo 4, versículo 4, 5 y 6. Y dice así Dios en su palabra: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb. Horeb es el monte Sinaí. Ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, hermanos, vemos que en conclusión, Dios enseña al pueblo de Israel 3 cosas para volverse a Dios de todo corazón. La primera de ellas es recuerda la palabra. Pero lo que está diciendo aquí en recuerda la palabra no es que la memorices y la tengas en tu mente, sino acuérdate de obedecer la palabra, dice la Nueva Traducción Viviente. Acuérdate de obedecer la palabra. Hermanos, el propósito de la palabra no es generar conocimiento. El conocimiento es un vehículo que nos lleva a la adoración. El fin no es el conocimiento. El fin es que yo obedezca a Dios. El fin es que Dios sea glorificado a través de mi vida y de mis acciones, de mi obediencia a Él, de que yo viva la palabra, no tanto que la conozca. Claro, tengo que conocerla para poder vivirla, pero si el fin es conocerla, pues tú te vas a pasar mucho tiempo tratando de conocerla gramaticalmente, históricamente, y vas a poder ver muchas cosas con respecto al conocimiento. El fin no es ese es un medio. El fin es la gloria de Dios que tú le puedes dar cuando vives de acuerdo y conforme a la palabra de Dios. Ese es el fin, el propósito. Y Dios les dice, acuérdate. La palabra, hermanos, la palabra de Dios es la herramienta que Él nos ha dejado. Hermanos, es lo más valioso que usted y yo tenemos. La única regla de fe y práctica para la conducta de la iglesia es la Biblia, la palabra. La palabra es la lámpara que ilumina nuestro camino, la lámpara que Dios ha dejado para que nosotros podamos discernir entre lo bueno y lo malo y podamos conocer la voluntad de Dios, conocer a Dios, su carácter, su santidad. La Biblia, hermanos, nos la ha dejado el Señor, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, conformado a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces la Biblia es una espada de 2 filos que nos ha dado el Señor para que nosotros podamos vivir la vida cristiana aquí en la tierra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Por eso la insistencia de estar en la palabra. Invitamos, hermanos, a los varones de la iglesia a llevar sus estudios devocionales. Alguien pudiera decir, pero es que están muy sencillos. No están muy sencillos, están preparados para que todo mundo los pueda tomar. Desde la persona más sencilla y pueda tener una relación con Dios sencilla, al nivel de conocimiento que ha adquirido hasta este momento, pero también la persona que tenga el conocimiento más profundo de Dios, puede utilizar el mismo método y expresar lo que Dios ha hablado en su vida. Esta es para todos. Todos pueden integrarse. Y cuando hablo de varones no estoy hablando de los casados. Estoy hablando de todos los jóvenes y casados jóvenes y todos, ¿verdad? Podemos tomar la palabra de Dios. Las mujeres, y cuando hablo de las mujeres no estoy hablando de las mujeres casadas. Todas las mujeres casadas y solteras pueden estar en la palabra de Dios todos los días, porque Dios te dice que la clave para volverte al Señor es vuélvete a Él de todo corazón.
¿Por qué el pueblo pensaba que Dios no lo amaba? Porque no estaban en comunión con Él. Porque no había armonía entre ellos. Los pensamientos de Dios y los pensamientos de ellos estaban distantes. Lo que Dios quería para ellos, ellos no lo entendían. Por eso ellos pensaban que Dios no los amaba. Y que lo que estaban pasando, ellos no entendían que eran consecuencias de su desobediencia. Pero ellos lo veían como que Dios no los amaba. Muchas veces nosotros cuando nos va mal en la vida pensamos que Dios no nos ama cuando muchas veces son consecuencias de nuestra desobediencia. A veces sí nos pasan algunas pruebas porque Dios en su soberanía lo permite, pero porque Dios está pensando en hacernos mejor. Usted dice, pero es que le estoy sirviendo a Dios. Sí, pero Dios todavía te quiere mejor. Él te puede hacer mejor todavía. Él te quiere para planes más grandes y te hace pasar por pruebas para que veas su grandeza, veas su gloria, para que no de oídas lo conozcas, sino que tus ojos puedan ver su gloria. Y entonces Dios quiere que estés en su palabra. La segunda cosa que Dios le dice a ellos aquí es, no solamente recuerda la palabra, sino enfoca el final. Piensa en el final, que nunca se te olvide cuál es la meta final. Cuando tú dejas de ver la meta al final, ahora tu meta puede ser cualquiera antes de llegar. Y no estamos, hermanos, nosotros para poner nuestra vista en las metas terrenales, sino en la meta final. Toda nuestra vida terrenal es solamente un vehículo, es un camino para llegar al final. Mi destino no es el camino, decía una escritora. Mi destino no es el camino, mi destino es reinar con Cristo. Mi destino es la gloria eterna, estar allá en la presencia del Señor. Ese es mi destino. Mi camino es por donde voy ahorita pasando. Y cuando llegue aquel momento, entonces allá gozaré de la eternidad con el Señor. Ahorita puedo gozar de su presencia, aunque tenga que pasar por pruebas. Y no importa las pruebas, las dificultades. El cristiano puede tener gozo en su corazón cuando tiene una comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque su vista está puesta en el final. Y se lo está diciendo aquí en el versículo 5. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Usted dirá, ¿qué tiene que ver que va a enviar al profeta Elías? Bueno, Elías ya había venido. Elías fue arrebatado en un carro de fuego. En el río del Jordán fue llevado a la presencia de Dios. Y cuando habla de esta profecía, podemos entender dos partes en la profecía. Sea cual fuere la decisión que el pueblo de Israel tomara, la profecía se iba a cumplir y se va a cumplir. El profeta Elías habría de venir. Y vino en Juan el Bautista, el espíritu de Elías y con el poder de Elías, vino en Juan el Bautista. ¿Cuál fue la misión de Juan el Bautista? ¿Arreglar la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres? No. La misión de Juan el Bautista es llevar el corazón de la gente a Cristo. Preparar el camino para la venida de Cristo. Y el mensaje que Juan el Bautista anunció es el mensaje del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando habla de Elías que había de venir, le está diciendo, voy a mandar al profeta Elías. Él tiene un mensaje que ustedes necesitan conocer porque él va a llevar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Y de qué está hablando aquí? Bueno, esa es la siguiente parte, pero ¿de qué está hablando en este momento? El corazón de los padres hacia los hijos. Está diciendo, hermanos, que la única forma en la que una persona puede ser perdonado sus pecados y no les serán tomados en cuenta, Jesucristo dijo que sean como niños, que sean como estos pequeños. Dice Dios en su palabra, dice en Mateo 18:3, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Puedo cambiar y convertirme en un niño? Físicamente no. Pero en mi mentalidad, en mi condición de inocencia,
¿sí? El Señor puede, a través de la fe en Jesucristo, llevarme a nacer de nuevo. Y entonces estar en la condición en la que se encuentra un niño, en el que sus pecados son pasados por alto por su inocencia. ¿Sí? Y Dios dice, volver el corazón de los padres a los hijos. Pero después dice, y luego volver el corazón de los hijos hacia los padres. Y la palabra padres ahí puede traducirse también como antepasados. Es decir, volver el corazón a aquellos que sí obedecieron, los antepasados, los padres que sí obedecieron la palabra. Dios quería que su corazón regresara y fuera como el corazón de ellos. Y les voy a recordar en Éxodo capítulo 19, versículos del 4 al 6, dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas. Está hablando en Éxodo. Y los he traído a mí. Ahora pues, si dieren oído, voy a volverlo a comenzar a leer. Ustedes vieron lo que les hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas. Y los he traído a mí. Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. En capítulo 3, en el versículo 17 de Malaquías, dice la misma frase que está diciendo en Éxodo. Dice, y serán para mí especial tesoro. Cuando habla de volver el corazón de los hijos hacia los padres, es que ellos, una vez que han nacido de nuevo, vuelvan otra vez a ser como aquellos padres que está hablando en Éxodo. Esos son los padres de ellos, ¿sí? Los que recibieron la palabra en el Sinaí, los que fueron tomados sobre alas de águilas y fueron llevados a Dios, dice, y traídos a mí. ¿Qué está diciendo Dios? Vuélvanse a mí. ¿Y cómo es que pueden volverse a mí? Dice, bueno, voy a mandar nuevamente al profeta Elías. Crean en el anuncio y en el mensaje que va a dar, porque a través del Mesías sus pecados pueden ser perdonados. Ustedes pueden nacer de nuevo y se les puede dar una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa es la forma de la restauración de la comunión que pueden tener. Y por último, esta expresión del versículo 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, volteando hacia el pasado, les dice, recuerda la palabra de Dios para obedecerla. Enfocándose en el futuro, les dice a ellos que Él va a mandar a Elías antes que venga el gran juicio, ese gran juicio que va a tener. Hago una pausa. Esta pausa es importante y le voy a pedir que no se me pierdan. Dios trató con el pueblo de Israel. Y al tratar con el pueblo de Israel, ¿sí? Quería que Israel fuera salvo, Israel fuera el que proclamara su gloria a las naciones y las naciones fueran salvas por medio de la predicación de su pueblo. Esto no sucedió, esto no iba a suceder en este entonces todavía. Dice la palabra en Juan 1:11 que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Los suyos es este mundo, los suyos es la nación de Israel. Ellos no le recibieron. Y dice Dios, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué pasó entonces con la nación de Israel? Bueno, ¿cuál es la última palabra con la que termina Malaquías? La última palabra con la que termina el Antiguo Testamento. Maldición. Si ellos escogían, si ellos aceptaban y creían en el Mesías profetizado, en el ungido de Jehová que habría de venir, ellos serían salvos. Pero como no sucedió, la otra parte era maldición. Estos 2000 años que han ocurrido, que han pasado desde que el Señor Jesucristo murió, la elección de ellos
los llevó a esa maldición y el pueblo de Israel fue disperso en todas las naciones. Dios va a volver a traer a ese pueblo a él. Y ahorita muchos de los israelitas judíos están volviendo a la ciudad. Porque Dios va a volver a tratar con ellos nuevamente. La profecía del profeta Elías que habrá de venir también está mencionada en Apocalipsis, en un periodo posterior al arrebatamiento de la iglesia. Entonces, para que no se me pierda en el tiempo, ¿sí? Aquí haga de cuenta que terminó de tratar con los judíos y mientras empieza para ellos un periodo de maldición en el que son dispersos. Pero el Señor comienza a tratar con la iglesia, el misterio que había estado oculto. Empieza a tratar con la iglesia y hay endurecimiento en el corazón de los judíos, ¿sí? Hasta que todos los gentiles sean, o la cantidad de los gentiles, que Dios ya la conoce, sean salvos. Y luego entonces, el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, conformada por judíos y gentiles que sí han creído en Cristo, y serán arrebatados y llevados a estar con el Señor en las nubes, allá en el aire para siempre. Mientras la iglesia está en el cielo celebrando el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, en la tierra ocurre la semana 70 de la profecía de Daniel. En esa semana 70 de la profecía de Daniel, hermanos, se divide en dos partes, 1260 días, que son 3 años y medio. Si usted lo divide entre 360, no entre 365, porque 365 es nuestro calendario, pero en el calendario de ellos son 360. Entre 360, entonces da 3.5 años, que son los primeros 3.5 años de los 7 que habrán de suceder. ¿Sí? En ese tiempo, en Apocalipsis, está profetizado los 2 testigos. Uno de esos testigos tiene poder de hacer que no llueva. ¿Quién hizo esto, hermanos? ¿Quién estuvo en el monte de la transfiguración? Elías y Moisés. Y ahora, ¿quién va a volver como uno de esos testigos? ¿En qué tiempo? En los primeros 3 años y medio. Antes de que venga el gran día, el día terrible, ¿sí? En el que el Señor hará juicio. Pregunta, ¿la iglesia va a estar ahí? No. Gloria a Dios, la iglesia ya no estaremos ahí. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él no permitirá que sus santos vean corrupción. ¿Sí? No permitirá que sus santos vean corrupción. Entonces, vemos ahí también, hermanos, que ellos no pasarán por el día de la ira. Dios nos libra de la ira venidera a través de Cristo Jesús. La iglesia no pasa por ese momento, pero vuelve otra vez a tratar con Israel. ¿Israel se va a quedar sin juicio? No. Va a ser juzgado. ¿Cómo? Va a permitir que todos vengan. Porque el Espíritu Santo que detiene esa maldad ya no estará trabajando de la misma manera. Suceden estas cosas en la tierra, pero en los siguientes 3 años y medio que viene esa gran prueba para Israel, el gran juicio, entonces viene Jesús a juzgar a las naciones y a salvar a Israel. Y entonces dice, todo Israel será salvo en ese entonces. Muy bien, pensando en esto, hermanos, pensando en esto, ya voy a concluir. Pudiéramos esperar 2 tiempos para ser salvos. Uno es ahorita, creer en Jesucristo, aceptarlo, y Él cuando venga en las nubes, usted se va en el arrebatamiento con Él. La otra opción es no aceptarlo, quedarse usted ahorita haciendo lo que usted quiere hacer, y si es que no muere, y si es que el Señor todavía no tarda tanto en regresar, usted entraría a la tribulación. Y al entrar en la tribulación, usted puede escuchar a los testigos y entonces creer. Pero ahora le va a costar creer.
va a creer por fe normal, como siempre, como en el antiguo, como en el nuevo y como siempre. Pero habrá consecuencias para que usted pueda mantener su fe, ¿sí? Y usted se privará de todas las bendiciones preparadas para la iglesia. ¿Cómo quiere usted creer? ¿Quiere esperarse? ¿O quiere aceptar a Cristo hoy? ¿Quiere recibir a Jesucristo hoy? ¿O espera a ver si alcanzará a pasar a ese momento? Pero déjeme le digo que si se muere antes de que eso suceda, la puerta se cerró y no queda más expectación de juicio. No queda más que una expectación de juicio. Esto se los está diciendo Dios a Israel en aquel entonces. Ellos todavía ni sabían que iba a existir la iglesia. Ni siquiera entendían que ellos tenían que hacer la labor que tenían que hacer con las naciones. Pero Dios es bueno. Dios es grande en misericordia. A ellos les da una oportunidad. Y a nosotros que teníamos que conocer el mensaje por medio de ellos, también nos da una oportunidad. Porque ellos no hicieron ese trabajo, pero la iglesia lo hizo. Y el mensaje nos ha llegado a nosotros. Hemos creído en Cristo. Hoy somos pueblo de Dios, los que en otro tiempo no éramos pueblo. Ahora hemos sido llamados pueblo de Dios, dice Primera de Pedro. Pero como pueblo de Dios, Dios espera de nosotros lo mismo que le reprochó a ellos, a la nación de Israel. Espera que reconozcamos y que sepamos que somos muy amados por Dios, que Dios nos ama en gran manera. Y aunque estés pasando la situación que estés pasando, Dios te ama. Y te lo ha mostrado muchas veces. Dios te ama. Segundo, Dios espera ser honrado. Tú no puedes servirle a Él y menospreciar su nombre al mismo tiempo. O reconoces lo grande que es Dios y por eso le sirves, o simplemente no le sirves. Dios espera, ¿sí?, que en lugar de que tú te quejes con tus palabras y seas violento en tus palabras al decir que no vale la pena servir a Dios, Él espera que tú comuniques lo maravilloso y lo grande y la bendición maravillosa que es servir a Dios. Que esas palabras salgan de tu boca y honren a Dios. Es lo que Dios está esperando de ti. Pero hermanos, ¿y qué si nosotros nos encontramos como Israel de ese entonces? Preguntándonos, Señor, ¿en qué nos has amado si yo cada día estoy peor? Y estás juzgando otra vez por tu prosperidad y por las cosas terrenales, sin saber todo lo que Dios te ofrece en Cristo Jesús. Tú puedes decir, Señor, pero ¿en qué te he deshonrado si soy mejor que muchos? Y Dios te va a decir, ninguna de esas cosas te justifica si no estás en Cristo Jesús. Nada de eso. Tú puedes decir, pues, ¿en qué le he robado al Señor? Pues si doy mis diezmos y doy mis ofrendas. Hermano, si tú no estás tratando de honrar a Dios y glorificarlo con lo que haces, hermano, de nada sirve. Nuestro corazón tiene que estar alineado a Dios. La vida cristiana, hermanos, no es una vida de ritos ni de métodos. La vida cristiana es una vida de adoración en espíritu y en verdad. Cuando tú lees la Biblia, si no estás en espíritu, haciendo eso para adorar a Dios, es una tarea. Nada más es una tarea que estás haciendo. No está pasando nada en tu vida. Nada, no está pasando nada. Si tú vienes a la iglesia todos los domingos y jueves, sábados, pero tú vienes con otro propósito en tu vida, con una motivación equivocada, no está pasando nada en tu vida. Solamente estás siendo religioso, nada más. Dios te invita a tener una relación real con Él, en verdad, en espíritu y en verdad con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede llevarte a que tu corazón sea como el de un niño,
para que tus pecados sean perdonados y limpiados y librados. Porque Él es el único que te puede dar salvación y vida eterna. Porque Dios es justo y no va a dejar pasar por alto su justicia, sino que otra vez, en amor, Dios aplica su justicia a la persona de Cristo. Y Cristo pagó por ti y por mí en la cruz lo que nosotros teníamos que pagar, porque Dios es justo. Y la justicia de Dios fue aplicada a Cristo, para que por tu fe en Él solamente recibas gracia y perdón. Dios es justo. Él es justo. Todo lo que te quería hacer a ti y lo que tú te merecías hacer, se lo hizo a Cristo Jesús, para que cuando tú creas en Él, tus pecados sean perdonados, tu vida sea limpiada y tú seas justificado delante de Dios. Yo te pregunto, ¿no se merece Dios que le sirvamos con todo nuestro corazón? ¿No se merece Dios no es digno Dios de lo mejor de nosotros? Entonces, hermanos, en esta hora yo quiero invitarte a entregarle tu vida a Jesucristo, sea la condición en la que estés. Si tú no has aceptado a Jesús, hoy acéptalo, hoy ríndete, hoy entrégale tu corazón a Él. Si ya lo has hecho, verdaderamente cree en Cristo, cree en Él, confía en Él, guarda su palabra, enfoca la venida de Cristo en el futuro y revisa todos los días que tu corazón no se desvíe de lo que Dios te ha mandado hacer. Es lo que Dios le dijo en conclusión al pueblo a través de Malaquías, y es lo que nos dice a nosotros la iglesia. Guarda su palabra, enfoca el día final y revisa todos los días si realmente tu corazón está siendo como el de un niño. Vamos a orar.